La yegua estaba parada junto a la cerca cuando llegó Dolores, y el potrillo estaba en el suelo detrás de ella. Dolores vio primero a la yegua, una alta yegua castaña, oscura como el café, pegada al poste de madera de la cerca con la cabeza gacha y las orejas en un ángulo que delataba su agotamiento más claramente que cualquier sonido. Tenía la quietud particular de un animal que ha culminado una hazaña enorme y ahora simplemente ocupa el espacio, esperando que el mundo retome su ritmo habitual. Tenía los flancos mojados. Sus patas temblaban con leves contracciones casi imperceptibles. Entonces Dolores vio al potrillo. Yacía en la hierba alta, a 2 metros detrás de la yegua, de costado, con las patas dobladas en ángulos que parecían imposibles hasta que recordabas que los potros nacen con más patas de las que saben usar. Era de color castaño oscuro como su madre, aún mojado, con el pelaje pegado a su pequeño cuerpo. Estaba vivo. Dolores podía ver su respiración rápida y superficial desde la cerca, sus costados moviéndose demasiado rápido, la forma de una criatura recién llegada que aún se sorprende por la presencia del aire. Se quedó de pie junto al camión y lo observó por un momento. Detrás de ella, en la camioneta, su hija Clarita dormía apoyada en la ventana. Tenía 7 años, la boca ligeramente abierta y una mano aún aferrada a la esquina de la manta que llevaba consigo desde los 3. Su hijo Beto estaba despierto en el asiento trasero, mirando a Dolores con la expresión atenta y lectora de un niño de 9 años que se ha vuelto un experto en interpretar el rostro de su madre para adivinar lo que sucederá a continuación. Ella le dijo en voz baja: «Quédate en el camión». Él dijo: «¿Es un potrillo?». Ella dijo: «Quédate en el camión, Beto». Ella cruzó la puerta. La mujer de la oficina de alquileres de Colima le había descrito la propiedad como rústica, término que usaban para referirse a algo que había estado abandonado durante más tiempo del ideal. La casa estaba detrás de un grupo de tamarindos. Podía ver el tejado desde la carretera, y el terreno circundante era esa mezcla particular de abandono y resiliencia que produce el clima costero del Pacífico de Colima. Cosas que alguna vez fueron plantadas y que aún crecen, sin cuidado pero persistentes, y cosas que alguna vez fueron construidas y que permanecen inmóviles, sin reparar pero resistiendo. La había alquilado por 6 meses porque era lo que podía permitirse, o porque estaba lo suficientemente lejos de Guadalajara como para que la geografía particular de su vida reciente no pudiera seguirla fácilmente, y porque la mujer de la oficina de alquiler había mencionado que había animales en la propiedad, y ella había pensado, con la practicidad y la ligera desesperación con la que pensaba en casi todo últimamente, que los animales podrían ser útiles. No esperaba que naciera un potrillo la misma mañana de su llegada. Se arrodilló en la hierba junto al potrillo y le puso la mano en el cuello. La piel estaba tibia y húmeda, y pudo sentir el pulso, rápido pero constante, el corazón realizando su primer latido importante. El potrillo la miró fijamente, grande, oscuro, con el iris rodeado por una fina línea de color más claro, y en él, la expresión que tienen los animales recién nacidos antes de haber aprendido nada sobre el mundo que les rodea, abierta, indefensa, presente sin reservas. Dolores no había llorado en 4 meses, había estado demasiado ocupada para llorar, o se había dicho eso a sí misma, lo cual no era lo mismo, pero era lo suficientemente parecido como para poder seguir adelante. Apoyó brevemente la frente contra el cuello del potrillo. Ella dijo: «Muy bien, aquí estamos». Y ahí, amigos míos, es donde comienza esta historia. No en el despacho de un abogado, ni en la habitación alquilada donde Dolores había pasado los 4 meses anteriores aprendiendo cuánto espacio pueden ocupar 2 niños y una mujer destrozada. Comienza entre la hierba alta una mañana en Colima, con una yegua temblando junto a un poste de la cerca, a un potrillo dando sus primeros respiros, una mujer con 2 niños en una camioneta y todo aún por decidir. Si algo en esa imagen te atrae, quédate conmigo. Esta historia aún está en sus inicios, como el potrillo. Aún está aprendiendo a despuntar. Dolores Pimentel nació en Sayula, al sur de Jalisco, la tercera hija de un maestro de escuela y una madre que confeccionaba y vendía telas bordadas en un taller en la parte trasera de su casa. Su madre, doña Soledad, era una mujer de manos incansables, no por nerviosismo, sino por la cualidad de una persona para quien crear
era la principal forma de pensamiento. Bordaba como otros razonaban, resolviendo problemas puntada a puntada, y el diseño surgía no de un plan mental, sino de las decisiones acumuladas de las manos en movimiento. Dolores no había heredado el arte del bordado. Lo que sí había heredado era algo relacionado, una inteligencia física, un conocimiento que residía en sus manos más que en su mente, la capacidad de comprender el estado de los seres vivos a través del tacto y la proximidad. Era la niña que siempre sabía cuándo el perro estaba enfermo antes que nadie. Era la que encontraba los nidos escondidos de las gallinas, la que sabía cuál de las cabras del pequeño rebaño de su tío no comía. Absorbía la información a través de las palmas de las manos y las yemas de los dedos de una manera sencilla, sin dramatismos ni discusiones, que para ella era simplemente la forma en que funcionaba el conocimiento. Se formó como auxiliar de enfermería a los 20 años en Guadalajara y trabajó durante 6 años en la sala de pediatría de un hospital público, donde el trabajo era duro, con el sueldo insuficiente y el sentido de su labor era incuestionable. Era buena en su trabajo, con esa bondad particular de quien posee una habilidad que no se manifiesta en la práctica. Su desempeño era igual de natural, tanto si la observaban como si no. Sostenía a los niños durante los procedimientos que les daban miedo, con la misma serenidad y calma que su madre le había inculcado al bordar, y los niños, al leer sus manos, sentían menos temor. Conoció a Tomás a los 26 años, en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Él provenía de una familia ganadera de Autlán. Era encantador, fuerte y seguro de sí mismo, como suelen ser los hombres que han crecido con la tierra bajo sus pies y han transformado esa solidez en confianza personal. La hizo reír la noche que se conocieron, algo que no había hecho mucho ese año. Y siguió haciéndola reír durante los 2 primeros años. Se casó con él, y tuvieron a Beto y luego a Clarita. Los años de la infancia de los niños no fueron fáciles. No se suponía que lo fueran, pero fueron plenos, como suelen ser los años plenos, y ella no se detuvo a menudo a comprobar si esa plenitud era la adecuada. Resultó que la pregunta correcta era algo que valía la pena hacer antes. Tomás no había sido deshonesto de una manera particularmente grave. Lo que había hecho era acumular pequeñas deshonestidades, propias de un hombre que había decidido que su propia libertad era el valor primordial, y que la familia era el contexto de esa libertad, no la responsabilidad de la misma. Había largas ausencias justificadas por el trabajo. Había llamadas telefónicas atendidas fuera de casa. Había dinero que se movía de maneras que ella no comprendió del todo hasta que lo hizo, y la comprensión llegó de repente, como a veces sucede, no un descubrimiento, sino un reconocimiento. Las piezas que había estado observando por separado se hicieron visibles de repente como un patrón. Tenía otra familia, no una novia secreta, sino una familia, una mujer en Autlán y un niño de 3 años, y un acuerdo que existía desde antes de que Clarita naciera. No gritó. No era una mujer que gritara. Era una mujer que se quedaba muy callada, y el silencio en el que se sumió al enterarse de esto era de una calidad que no había experimentado antes. No el silencio de la serenidad, sino el silencio de una persona a la que le han quitado el suelo y que se encuentra en el intervalo entre la caída y el aterrizaje. El desembarco requirió 4 meses de preparativos, legales, financieros, prácticos. Fue eficiente en esto, igual que en su trabajo de enfermería. No porque no sintiera nada, sino porque sentir y funcionar eran cosas distintas, y había aprendido a manejar ambas a la vez. Se llevó a los niños. Se llevó el coche. Se llevó el dinero que le pertenecía. Ni un peso más. Encontró la casa de alquiler en Colima a través de un anuncio que mencionaba terreno, animales y tranquilidad. Y esas 3 cosas eran justo lo que necesitaba. Cargó a los niños, la manta y las cajas, y condujo hacia el oeste, rumbo a la costa. Llevó consigo el kit de bordado de su madre. No porque bordara, nunca lo había hecho, al menos no correctamente, sino porque la caja de madera con sus compartimentos de hilo y su colección de agujas de diferentes tamaños era el objeto que más completamente contenía las manos de su madre, y ella necesitaba, de una manera que no podía articular del todo, tener cerca algo que le proporcionara firmeza en sus manos. Conducía con Clarita dormida y Beto atento, mientras el Pacífico se asomaba a través de los pasos de montaña,
y pensó en el potrillo cuya existencia aún desconocía, aunque, por supuesto, no pensó en eso. Pensó en lo que vendría después. Lo que sucedió después fue una yegua temblando junto a un poste de la cerca y una nueva vida en el pasto. La potranca era hembra. Dolores constató esto en la primera hora, junto con otras cosas, que la yegua aún no producía leche, lo cual era normal en las primeras horas, pero habría que vigilarla. Aunque la respiración del potrillo se había estabilizado, pasando del ritmo rápido y agitado de su llegada a algo más constante, que el cordón umbilical se había desprendido limpiamente, y que no había nadie más en la propiedad a quien pedir ayuda, lo cual había comprobado llamando 2 veces hacia la casa sin obtener respuesta, salvo el viento entre los tamarindos. Para entonces, ella ya había encontrado la casa. Había acompañado a Beto y a la aún adormilada Clarita a través de la puerta y por el patio que olía a tamarindo, hierba seca y algo floral que no pudo identificar de inmediato. La casa era baja, de una sola planta, con paredes encaladas y un largo porche cubierto, el tipo de casa construida para la costa de Colima, donde el calor requería más sombra y ventilación que paredes. Dentro, 3 habitaciones, pisos de baldosas, una cocina con estufa de gas y una olla de barro lo suficientemente grande como para bañar a un niño. Camas sencillas y limpias. Alguien había preparado todo para su llegada. Había una jarra de agua sobre la mesa, una caja de fósforos y una nota escrita a mano por una mujer que decía que se podía contactar al administrador de la propiedad, un hombre llamado Isidro Mora, por teléfono, y que su número estaba en el refrigerador. Ella llamó a Isidro Mora. Dijo que sí, que sabían que la yegua estaba a punto de parir. Comentó que el dueño de la finca, que vivía en Manzanillo, no había conseguido un veterinario antes de la fecha prevista y se disculpó por ello. Añadió que vendría por la tarde. Ella dijo: «El potrillo ya está aquí. Hay que vigilar a la yegua». Una pausa. Dijo: «¿Sabes algo de caballos?» Ella dijo: «Sé de cuerpos. Me las arreglaré hasta que llegues». Ella lo logró. Lo más urgente era el calostro, la primera leche, la que contenía la inmunidad que la potranca necesitaba en sus primeras horas de vida. La yegua había comenzado a producir leche a media mañana, lo cual fue un alivio que cambió los planes. Dolores ayudó a la potranca a ponerse de pie por primera vez. Fue una operación conjunta en la que participaron ella, Beto, quien sujetó las ancas de la potranca con firmeza, sin que se lo pidieran y sin inmutarse, y la propia potranca, que tenía sus propias opiniones sobre el proceso, pero finalmente cedió ante la lógica del hambre. La potranca mamó por primera vez a las 11 de la mañana, con las manos de Beto sobre sus cuartos traseros, y Clarita observándola desde 3 metros de distancia, con la expresión particular de una niña de 7 años, que presencia algo tan grande que aún no ha encontrado la categoría para describirlo. La propiedad se fue revelando a lo largo del día. Más allá de los tamarindos, el terreno se abría en una larga llanura que había sido un potrero, y aún lo era, con la hierba alta, pero la cerca intacta. Detrás de la casa, un huerto se había secado, pero aún producía varias cosas: chiles, una enredadera de chayote que se extendía, una hilera de plátanos que no requerían cultivo y que se habían alimentado solos durante lo que parecían años. Un pequeño granero, más bien un refugio grande, abierto por un lado, con piso de tierra y un área de almacenamiento de heno en la parte trasera que aún contenía heno, un viejo pero no arruinado. También había un perro. Lo descubrió cuando fue al granero a buscar heno, y encontró un perro marrón de tamaño mediano, de raza indeterminada, durmiendo sobre un saco de pienso en un rincón. El perro abrió un ojo al verla acercarse y luego lo cerró de nuevo con la indiferencia filosófica de un animal que lleva allí más tiempo que la mayoría de las cosas que van y vienen. Llamó a la potranca Lucero. Lo hizo en privado, sin consultar a nadie, porque la potranca tenía una marca en la frente, una pequeña forma pálida, ni estrella ni diamante, algo intermedio e individual, y porque los nombres que aludían a la luz eran nombres que se proyectaban hacia el futuro, y proyectarse hacia el futuro era precisamente lo que requería la situación. Le puso al perro el nombre de Mosco porque estaba por todas partes a donde ella iba sin hacer ningún ruido para anunciarse. Ella no le puso nombre a la yegua. Ya tenía nombre. Más tarde supo que se llamaba Canela.
nombre que figuraba en una tarjeta en el pequeño cuarto de aperos al fondo del establo. Algunos nombres ya están dados y no te corresponde cambiarlos. Dolores lo entendía en general y lo aplicó en este caso. Para cuando Isidro Mora llegó esa tarde, un hombre corpulento y serio de unos 45 años que llevaba sombrero y conducía un camión más viejo que Dolores, la potranca ya se mantenía firme sobre sus 4 patas. Había mamado 3 veces y exploraba su entorno inmediato con la audaz y ligeramente descoordinada curiosidad de una criatura cuya confianza se desarrolla más rápido que sus habilidades motoras. Isidro Mora estaba de pie junto a la valla del potrero, observando todo aquello, y luego miró a Dolores y le dijo: «Ya has hecho esto antes». Ella dijo: «No lo he hecho, pero un paciente nuevo es un paciente nuevo». La observó un instante con la mirada inquisitiva de quien decide en qué categoría clasificar a alguien. Luego dijo: «El dueño de la finca querrá saber que el potrillo está bien. Le diré que tú te encargaste del parto». Ella dijo: «No había ningún parto que atender. Lo más difícil ya había pasado cuando llegué. Yo solo estuve presente». Dijo: «Eso es casi todo. La comunidad que rodeaba la propiedad no era exactamente un pueblo. Era el tipo de entorno rural común en la costa de Colima. Un conjunto disperso de propiedades conectadas por caminos sin pavimentar, con un pequeño grupo de casas cerca del cruce donde el camino pavimentado se unía al de tierra, y organizada socialmente en torno a unos pocos puntos fijos. La tienda, la escuela a 4 kilómetros de distancia, a la que llevaban a los niños de la zona cada mañana, y la reunión semanal en el salón comunitario que servía como mercado, lugar de encuentro y ocasión general. Dolores se integró gradualmente en este entorno, como quien ha aprendido a no llamar la atención. Mandaba a Beto y Clarita al colegio el segundo lunes de cada mes, lo que la consolidaba como una mujer con hijos que realizaba las tareas propias de la infancia. Compraba en la tienda de la esquina, donde una mujer llamada Doña Lupe atendía con la atención minuciosa de quien consideraba el comercio y la información funciones inseparables. Era amable y directa, y no se explicaba más de lo necesario para una transacción. Doña Lupe la observó en la primera visita con la misma atención minuciosa que dedicaba a todos, y no dijo nada personal. En la segunda visita le dijo: «¿Estás en la propiedad de Cervantes?». Dolores dijo que sí. Doña Lupe dijo: «La yegua parió». Dolores dijo: «Sí, el potrillo está bien». Doña Lupe la miró con una leve corrección en su expresión y dijo: «Isidro Mora me lo contó. Dijo que sabías lo que estabas haciendo». Dolores dijo: «Ya sabía lo suficiente». Doña Lupe dijo: «Eso suele ser suficiente». En aquel intercambio, algo surgió entre ellos. Aún no era amistad, pero sí la base sobre la que se construiría con el tiempo. Doña Lupe no era una mujer afectuosa en el sentido superficial. Era precisa, lo cual implicaba una fiabilidad diferente y, en cierto modo, más útil. El vecino del sur era un hombre llamado Lorenzo Vidal, de 50 años, que criaba un pequeño rebaño de ganado en un terreno colindante con la propiedad de Cervantes, junto a la cerca sur. Apareció en la cerca un jueves con esa peculiar mezcla de curiosidad y fingida indiferencia que los vecinos rurales emplean cuando quieren información, pero no quieren que parezca que la quieren. Observó el potrero, donde Lucero corría ahora. Corría de verdad, con 3 días de vida y ya con una gran velocidad, con la expresión de quien aprecia a un buen potrillo. Dijo: «Ese potrillo va a ser algo especial». Dolores dijo: «Parece que ella piensa que sí». Casi sonrió. Él dijo su nombre y ella el suyo, y así establecieron la geografía básica de las propiedades vecinas y la línea de la cerca que las separaba, de la cual tenía un poste sospechoso que él dijo que tenía intención de arreglar, y ella dijo que también lo había notado. Él dijo: «¿Sus hijos empezaron en esa escuela?». Ella dijo que sí. Dijo: «Mi hija Lupita está en el mismo curso que tu hijo. Habla muchísimo». Dolores dijo que Beto le había comentado que en su clase había una chica que lo sabía todo sobre todo. Lorenzo Vidal dijo: «Esa sería Lupita». Lo dijo con el orgullo resignado de un padre que ha aceptado a su hija tal como es. Beto regresó a casa de la escuela la segunda semana con una actitud diferente. Más relajado, menos vigilante, con la naturalidad propia de un niño que se ha adaptado a un nuevo entorno. Habló de Lupita, quien, de hecho,
Había sido generosa al compartir su conocimiento sobre la dinámica social de la escuela. Habló de la maestra, que era estricta, pero no cruel. Y al mismo tiempo, habló de Lucero, quien cada tarde iba directamente del autobús al cercado del potrero y pasaba allí 20 minutos antes de entrar, como si la potranca fuera el punto central alrededor del cual se organizaba el día. Clarita tardaba más en abrirse. Era una niña que procesaba las cosas internamente y las revelaba a su propio ritmo, y Dolores no la presionaba. Llevaba su manta al desayuno, a la cerca del potrero, y a veces al huerto donde Dolores comenzaba a preparar los bancales. No hablaba mucho directamente con Lucero, pero la observaba con una atención concentrada y discreta que Dolores reconocía como una cualidad propia reflejada, la observación que precede al conocimiento, la cuidadosa acumulación de observaciones antes de la toma de decisiones. Doña Rosario llegó un sábado. Tendría unos 70 años. Era menuda y de modales pausados, con el pelo blanco trenzado y recogido, y el rostro de una mujer que había llegado a una edad en la que ya no adaptaba sus expresiones para complacer a los demás. Vivía 2 propiedades más al norte, y había bajado por el camino de tierra con una olla de barro cubierta con un paño que, al final, contenía un guiso de frijoles y cerdo con tanto chile que el aroma de la casa se mantuvo intenso durante el resto del día. Dejó la olla sobre la mesa y miró a Dolores, luego a los niños, y después de nuevo a Dolores, con la mirada escrutadora de una mujer que ha visto muchas situaciones y ha desarrollado instintos fiables sobre ellas. Ella dijo: «Isidro Mora dice que usted se encargó del parto de la yegua». Dolores dijo: «Yo estuve presente. La yegua hizo el trabajo». Doña Rosario dijo: «Isidro Mora no dice las cosas a la ligera». Se sentó a la mesa sin ser invitada, pues tenía 70 años y era su prerrogativa. Aceptó el café que preparó Dolores y miró la caja de bordados en el estante. La caja de su madre, que Dolores había colocado allí el primer día porque necesitaba que estuviera a la vista. Ella dijo: «¿Quién borda?» Dolores dijo: «Mi madre sí. Guardo su kit». Doña Rosario miró la caja un momento. Dijo: «Tráela al salón comunitario el miércoles. Somos 4 los que nos reunimos y tenemos más trabajo que manos». Dolores dijo que no bordaba bien. Doña Rosario dijo: «Se puede aprender. Las manos están dispuestas o no. Las tuyas parecen dispuestas». Se marchó al cabo de 1 hora, tras haber aclarado varias cosas sin parecer haber aclarado nada en particular, una habilidad que Dolores reconocía y respetaba. La complicación llegó con un hombre llamado Fulgencio Ramos, y llegó, como suele ocurrir en las comunidades costeras, a través de una propiedad. Fulgencio Ramos poseía terrenos al norte y al este de la propiedad de Cervantes, y en el pasado había hecho ofertas para comprarla, las cuales fueron rechazadas. Era un hombre de unos 50 años con el aspecto próspero de alguien que, tras haber tenido tanto éxito durante tanto tiempo, había confundido su éxito con rectitud. Un error sutil pero trascendental que Dolores reconoció durante sus años en el hospital, donde ocasionalmente se encontraba con familias que confundían el dinero con la autoridad y se sorprendían cuando el cuerpo no les daba la razón. Llegó a la propiedad un martes, entrando en coche por la puerta sin llamar, lo que fue la primera señal de que comprendía la situación. Le comentó que había oído que la propiedad tenía inquilinos. Lo pronunció con un ligero énfasis, para recordarle la naturaleza temporal de su presencia. Añadió que el propietario, don Aurelio Cervantes de Manzanillo, era un hombre al que conocía bien, un viejo amigo, y que había estado hablando con él sobre el terreno, y quería recorrer la propiedad. Dolores dijo que el administrador de la propiedad de don Aurelio era Isidro Mora, y que cualquier acuerdo de acceso tendría que tramitarse a través de él. Fulgencio dijo que no creía que eso fuera necesario dada su relación personal con don Aurelio. Dolores dijo estar segura de que Isidro Mora estaría de acuerdo en ese caso. La miró con la expresión particular de quien se topa con un obstáculo inesperado y decide si es temporal. Observó el potrero, donde Canela y Lucero eran visibles. La potranca, de 10 días, ya mostraba las proporciones que confirmarían la predicción de Isidro Mora. Miró la casa, el huerto despejado, los pequeños cambios que un mes de ocupación había producido en la propiedad. Él dijo: «El caballo». Ella dijo: «El caballo pertenece a don Aurelio». Dijo que ya lo sabía.
Añadió que él también había hecho una oferta por el caballo hacía algún tiempo, y que don Aurelio la había estado considerando. Ella no dijo nada. Tomó nota de la información. Se marchó sin ver la propiedad. Esa misma noche, ella llamó a Isidro Mora. Isidro Mora dijo: Fulgencio Ramos lleva 4 años intentando comprar este terreno. Don Aurelio no quiere vender. El caballo no está en venta. Lo dijo con la economía concisa de quien ha repetido algo muchas veces y lo ha reducido a su esencia. Él dijo: ¿Te asustó? Ella dijo: no. Dijo: bien, hace mucho ruido. Generalmente no cumple cuando encuentra resistencia. Ella dijo: generalmente. Dijo: en general. Llámame si regresa. Regresó, pero no a la propiedad. Lo que regresó fueron sus palabras, difundidas por la comunidad del cruce como las de un hombre influyente que sabe usarlas sin dejar huella. Se rumoreaba, lo oyó de doña Lupe, con su peculiar forma de hablar cuando transmitía información importante, que la mujer de la propiedad de los Cervantes no era lo que parecía, que había llegado con niños sin dar explicaciones, que el acuerdo con don Aurelio no estaba del todo claro, que valía la pena preguntarse qué hacía una mujer sola con 2 niños en una propiedad en esas condiciones. Las palabras eran lo suficientemente imprecisas como para dificultar la respuesta. Ese era su propósito. Dolores fue al salón comunitario el miércoles, tal como le había dicho doña Rosario. Ella trajo la caja de bordado. Allí se encontraban 4 mujeres. Doña Rosario, 2 mujeres de mediana edad llamadas Carmen y Fernanda, y una mujer más joven llamada Esperanza, de unos 35 años, cuyos movimientos precisos y eficientes denotaban la habilidad de quien gestionaba grandes proyectos y había aprendido a aprovechar cada instante. Estaban trabajando en una pieza grande, un mantel para el salón comunitario, un proyecto que llevaba varios meses en marcha. Dolores se sentó, sacó las agujas de su madre y doña Rosario le mostró el patrón que estaban bordando. Un borde de enredaderas floridas, el mismo motivo repetido, un trabajo que se podía aprender por etapas. Enhebró una aguja y comenzó. Sus primeros intentos fueron irregulares, y ella lo sabía, pero no fingió lo contrario, y esa honestidad, intuyó, fue notada. Regresó el miércoles siguiente, y también el siguiente. El trabajo mejoró. Las agujas que su madre había guardado eran excelentes, afiladas y bien equilibradas, del tipo que coopera con la mano en lugar de luchar contra ella. La habilidad manual de Dolores, que siempre había residido en sus manos, encontró la puntada y comenzó a hacerla uniforme. Estas mujeres conocían a Fulgencio Ramos. Sabían de su charla. Ella no la mencionó, ni ellas directamente, pero estaba presente en la habitación como algo que se entiende sin necesidad de decirlo, y el hecho de que ella estuviera allí cada miércoles, trabajando en el mantel con las agujas de su madre, era una especie de respuesta a ello. La crisis estalló un viernes por la noche de la 6ª semana y se originó en el paddock. Dolores oyó a Canela antes de despertarse del todo. No eran los sonidos habituales de un caballo en reposo, sino algo más agudo, más urgente, la vocalización de un animal que comunicaba su angustia con toda la fuerza de su voz. Se levantó de la cama, cruzó la casa a oscuras y llegó al porche antes de que el sonido cesara, y pudo ver, gracias a la luz del porche, que la puerta del potrero estaba abierta. La puerta no debería haber estado abierta. Fue al potrero descalza con la linterna del cajón de la cocina y lo que encontró fue esto: Canela en la cerca del fondo, girada hacia el interior del potrero, llamando. Lucero estaba en el potrero, pero atrapada. Su pata delantera derecha atravesó el riel inferior de la cerca en el lado norte, y la pierna atascada a la altura de la rodilla, la potranca tendida de costado y pataleando como un animal asustado que ha estado intentando liberarse durante tanto tiempo que está exhausto y aterrorizado, más allá del punto de poder calcular con precisión. Dolores evaluó en 3 segundos. Evaluó cómo lo hacía en la sala de pediatría, no de forma secuencial, sino de una sola vez, recibiendo y clasificando el panorama completo antes de examinar cualquier elemento individual. La pierna no estaba rota. Ella podía verlo. Los movimientos bruscos eran de pánico, no de una lesión. El riel de la cerca era de madera vieja, del tipo que se podía romper o forzar. La puerta había sido abierta por alguien o algo.
El pestillo no era de los que se abren solos y estaba completamente abierto. No pidió ayuda. No había a quién llamar. Isidro Mora estaba a 40 minutos. Lorenzo Vidal tardaría 20 minutos por el mejor camino. El potrillo podría romperse la pata en 20 minutos de forcejeo continuo. Ella habló primero. Se acercó a Lucero. Se agachó junto a su cabeza. Puso las manos sobre el cuello del potrillo y le habló con la voz baja y constante que usaba con los niños asustados en el hospital. No eran palabras exactas, o mejor dicho, no solo palabras, sino la voz misma, su cualidad, la firmeza que decía: «Estoy aquí, no tengo miedo, y no hay nada que no se pueda controlar». Los movimientos del potrillo disminuyeron, no cesaron del todo, pero disminuyeron, y esa disminución lo era todo. Mientras hablaba, con las manos aún sobre el cuello del potrillo, examinó el riel de la cerca. Estaba clavado en ambos extremos. El clavo del extremo más cercano estaba suelto. Pues podía verlo, y la madera a su alrededor estaba ligeramente podrida. Necesitaría ambas manos. Ella llamó: «Beto». Ella llamó 2 veces. La segunda vez oyó sus pasos sobre las baldosas dentro de la casa, y luego lo vio junto a la cerca del potrero, con 9 años, en pijama, analizando la situación con la misma rapidez con la que ella lo había visto evaluar todo desde que tenía 4 años. Ella dijo: «Necesito que la sujetes por el cuello. Así. Baja la voz y sigue hablando. No dejes de hablar». Entró por la puerta. Se bajó junto al potrillo. Puso las manos donde ella le indicaba y empezó a hablar. Un monólogo bajo y continuo sobre nada en particular. Sobre su día, la escuela, Lupita y el color del cielo esa tarde. Las palabras en sí eran irrelevantes y la voz, todo. El potrillo se quedó más quieto bajo sus manos. Dolores se acercó a la valla. El clavo suelto salió con presión y el talón de su mano, tras 4 intentos. Trabajó el riel de lado, con cuidado, tanteando la resistencia que indicaba que lo estaba moviendo en la dirección equivocada, hasta que el hueco fue lo suficientemente ancho. Entonces metió la mano y tomó la pata del potro por encima de la rodilla atrapada y la movió, con cuidado, como se mueve a los animales asustados que no entienden las intenciones, con una presión constante y deliberada, sin movimientos bruscos, y la pata se liberó. Lucero se levantó rápidamente. Se puso de pie a 4 patas en medio del potrero, temblando de pies a cabeza, y miró a Dolores y a Beto con la expresión amplia y reajustada de un animal que ha estado aterrorizado y ahora se encuentra a salvo, y que aún no ha completado la transición entre ambos. Luego se acercó a Canela y se presionó contra el flanco de su madre, y Canela bajó la cabeza sobre el cuello del potrillo, y el sonido que emitió fue el más bajo y silencioso que Dolores había oído de un caballo. No era un llamado, ni una alarma, solo presencia, solo la vibración de un cuerpo grande y cálido que decía: «Estoy aquí, te tengo». Dolores se sentó en la tierra del potrero. Beto se sentó a su lado. Seguía hablando en voz baja, aunque la emergencia había terminado, como si la voz que había encontrado para el potrillo aún estuviera activa y necesitara terminar. Ella lo rodeó con el brazo. Ella dijo: «Lo hiciste muy bien». Dijo, con la voz de un niño de 9 años que está procesando algo al seguir hablando de ello. Simplemente seguí hablando. No sabía qué más hacer. Ella dijo: «Eso era exactamente correcto». Estaban sentados en la tierra del potrero con la yegua y el potrillo, y la noche colimana enorme sobre ellos, y la linterna dibujando un pequeño círculo amarillo en el suelo, y Mosco el perro apareció de algún lugar y se tumbó junto a la cerca, y apoyó la cabeza sobre sus patas, y observó la situación con la satisfacción de alguien cuya opinión ha sido confirmada. La puerta la había abierto el peón de Fulgencio Ramos. Ella lo confirmó al día siguiente hablando con Lorenzo Vidal, quien había oído cosas de su peón, que conocía al hombre. No estaba probado. Se daba por sentado, lo cual, en una comunidad pequeña, suele tener más peso que la prueba. Llamó a Isidro Mora. Le contó todo, incluido el origen, según creía, de la puerta abierta. Isidro Mora dijo: «Llamaré a don Aurelio. Don Aurelio Cervantes came from Manzanillo on a Sunday». Era mayor de lo que Dolores había imaginado. 72 años, como descubriría más tarde, con los movimientos pausados de un hombre que ha aprendido a no malgastar energía
y la particular atención de alguien que lleva 50 años tratando con personas y tierras y que tiene ideas claras sobre ambas. Conducía él mismo, lo que ella interpretó como una señal de algo. Entró por la puerta y antes de saludar a nadie, observó la propiedad. La miró como quien mira algo que no ha visto en 2 años y lo está recordando. El jardín despejado, la cerca reparada a lo largo del límite sur, el potrero, donde se veían a Canela y Lucero, la potranca de 6 semanas, tal como Isidro Mora lo había predicho, de patas largas, alerta, con una pálida marca en la frente que denotaba su individualidad en el oscuro color castaño de su pelaje. Estuvo de pie junto a la valla del potrero durante un buen rato. Lucero fue a verlo. Se acercó como lo hacía con las personas que conocía, directamente, sin la timidez que mostraba con los desconocidos, acercándose a la cerca y ofreciendo su hocico con la serena seguridad de un animal que confía en su propio juicio. Don Aurelio le puso la mano en la frente y permaneció inmóvil un instante. Dijo, sin volverse, «Ella está bien». Dolores dijo, «Ella lo es». Dijo, «Isidro me cuenta sobre la noche de la valla». Ella dijo, «La pierna no estaba lesionada. Parecía peor de lo que realmente estaba». Entonces se giró y la miró directamente por primera vez. Tenía la mirada de un hombre que ha observado ganado, tierras y personas durante 7 décadas y ha aprendido que el comportamiento de algo bajo presión es la información más fiable disponible sobre ello. Dijo, «El niño la abrazó». Ella dijo, «Sí, lo hizo». Habló con ella. Don Aurelio miró hacia el potrero, hacia Lucero, que seguía junto a la cerca, y hacia Canela, a unos metros de distancia, observando la interacción con la serena atención que siempre prestaba a todo lo relacionado con el potrillo. Dijo, «Mi esposa parió a Canela, hace 15 años. Murió 3 años después. Mi esposa, no la yegua». Lo dijo con la precisión impasible de un hombre que ha aprendido a hablar de la pérdida sin dejarse abrumar por ella en público. Dijo, «No he podido venir tan a menudo como debería. Esta tierra era suya». Dolores no dijo nada. Había aprendido, en la sala de pediatría, que había momentos en que lo más útil que una persona podía hacer era estar presente sin llenar el vacío. Don Aurelio dijo, «Isidro también me habla de Fulgencio Ramos». A ella dijo, «No vine aquí para buscar problemas. Vine porque necesitaba un lugar tranquilo». La miró. Dijo, «Sé por qué viniste. Isidro también me lo contó». No preguntó qué había dicho Isidro. Esperó. Don Aurelio dijo, «Voy a hablar con Fulgencio Ramos, directamente. Esta semana. Quiero que lo sepas antes de que suceda para que no te sorprenda su reacción, que será quejarse con todos sus conocidos y luego callarse». Ella dijo, «Gracias». Dijo, «No me des las gracias. El caballo es mío y la propiedad es mía, y no me gustan los hombres que abren las puertas por la noche. No hago estas cosas para el beneficio de los demás». Pero lo dijo con un ligero cambio en la voz que ella captó y registró. Ese cambio que significaba que las palabras eran ciertas, pero no toda la verdad. Luego fue a la casa y ella preparó café, y Beto regresó de la propiedad de Lorenzo Vidal, donde había pasado la mañana con Lupita, y don Aurelio lo miró con los ojos de un hombre que reevalúa algo. Él dijo, «Tú eres el niño que habló con el caballo». Beto dijo, «No sabía qué más hacer». Don Aurelio dijo, «Eso era exactamente correcto». Beto miró a su madre. Dolores miró al anciano, al niño de 9 años y a la mañana de Colima a través de la puerta abierta, y sintió, como a veces sentía las cosas en el hospital, en el momento en que algo que había sido incierto se resolvía, un aterrizaje silencioso y concreto, el suelo volviendo a la normalidad. Don Aurelio habló con Fulgencio Ramos el martes. Ella no sabía qué se había dicho. No preguntó, y don Aurelio no informó. Lo que sí sabía era que el miércoles por la mañana, al llegar al salón comunitario para la reunión de bordado, el ambiente era diferente. Una ligera distensión, una relajación de algo que había estado tenso. Doña Rosario la miró al entrar con la expresión de una mujer que ha recibido una información y la ha considerado buena. Ella dijo, «Don Aurelio estuvo ayer en la tienda». Lo dijo sin dar más explicaciones, lo cual en sí mismo constituía una explicación. Dolores se sentó, sacó las agujas
y comenzó a bordar la sección del borde de vides en la que había estado trabajando. Su bordado había mejorado notablemente con el paso de las semanas, no al nivel de doña Rosario o Carmen, que llevaban décadas dedicándose a ello, pero sí a un nivel de competencia honesta que no deslucía el mantel. Las puntadas eran uniformes, la tensión era constante, el diseño se mantenía. Esperanza, la menor de las 4 mujeres, dijo, sin levantar la vista de su trabajo, que había oído que Fulgencio Ramos había desistido de su interés en la propiedad de Cervantes. Añadió que se lo había contado su marido, quien a su vez se lo había dicho a Isidro Mora. Doña Rosario dijo, Fulgencio Ramos siempre ha sabido cuándo se cierra una puerta. Lo dijo con la satisfacción de una mujer que ha esperado mucho tiempo para decirlo. La reunión comunitaria de ese mes era el encuentro mensual habitual en el salón, donde se trataban temas como la distribución del agua, el mantenimiento de las carreteras, el cobro de las cuotas escolares y los pequeños asuntos administrativos propios de una comunidad rural que se autogestiona. Dolores no había asistido a las anteriores. Se había estado instalando, familiarizándose con la geografía del lugar, sin tener aún suficiente presencia como para opinar. Esta vez fue porque doña Rosario había dicho, la semana anterior, que ya era hora. Lo dijo como solía decir casi todo. No exactamente como una invitación, sino como una constatación de un hecho, como cuando se indica que la estación ha cambiado y es momento de sembrar. Fulgencio Ramos estaba allí. Se le veía en el salón con la energía contenida y cautelosa de un hombre que sabe que las cosas han cambiado y está reajustando su postura. No miró directamente a Dolores. En la reunión, habló sobre el mantenimiento de la carretera con el tono razonable y mesurado de un hombre que demuestra su sensatez. Cuando la reunión pasó al tema del mercado comunitario, un mercado mensual en el cruce al que contribuían varios residentes, doña Rosario dijo que la propiedad Cervantes había estado produciendo quelites y chiles y que tendría producto para vender a partir del próximo mes, y que Dolores Pimentel, quien estaba a cargo de la propiedad Cervantes, sería una colaboradora habitual. Dijo Dolores Pimentel, no la mujer de la propiedad de Cervantes. Dijo que se dedicaría al cuidado de los niños, no que viviría allí sola con ellos. Eran palabras sencillas, eran las palabras adecuadas. En una comunidad donde los nombres y las designaciones tienen un peso proporcional al tamaño del lugar, ser nombrado y tener una función marcaba la diferencia entre pertenecer y ser una incógnita que aún persistía. Dolores dijo, brevemente y con franqueza, de que estaba encantada de contribuir y que tenía plantones que podía compartir con cualquiera que quisiera ampliar su huerto, a partir de semillas que había cultivado en la propiedad de Cervantes. Dijo esto mirando la habitación y no a Fulgencio Ramos, porque lo que importaba era la habitación y él ya no era el tema. Al salir, Isidro Mora apareció a su lado, con su sombrero puesto, y dijo, «Don Aurelio me llamó esta mañana». Ella dijo, «¿Qué dijo?» Isidro Mora dijo que quiere hablar sobre la distribución de la propiedad. Ha estado pensando en los términos del contrato de arrendamiento. Dijo que la mujer con los niños sabe cómo manejar las cosas. Dijo esta última frase mirando su sombrero de esa manera tan particular que tenía al transmitir información que superaba su registro habitual. Ella dijo, ¿esas fueron sus palabras? O Isidro Mora dijo, casi lo mismo. Regresó a casa por el camino de tierra al atardecer en Colima, con la luz del Pacífico tornándose dorada, luego naranja, y finalmente del rojo intenso que esta costa producía en las noches despejadas, el cielo inmenso y la tierra oscura bajo él, y pensó en aferrarse a las cosas, en la pata del potrillo en la oscuridad, en la voz de Beto, en las agujas que habían aprendido a sus manos durante 7 semanas de mañanas de miércoles. Las cosas que tenías, pensó, tenían la capacidad de frenarte. Los meses que siguieron tuvieron la cualidad de meses que realmente se viven, no que se soportan, no que se esperan, sino que se habitan, con la densidad específica del tiempo que se utiliza para su propósito adecuado. El huerto se amplió. Dolores limpió los bancales que se habían secado y los replantó con la disciplina que había aplicado a todo desde niña, cuando veía a su madre bordar, metódicamente, por secciones, un bancal a la vez, trabajando con esmero, en lugar de hacerlo todo a la vez rápidamente. Al tercer mes,
El huerto producía lo suficiente como para tener excedente para el mercado mensual, y al quinto mes se había convertido en el producto estrella de la propiedad Cervantes entre las familias de la comunidad de la Barranca, las plántulas, que ella propagaba con esmero y compartía en el mercado a un precio justo, y que, durante la siguiente temporada, dieron lugar a huertos en 6 propiedades que antes no los tenían. En privado, ella lo llamaba el trabajo de su madre. No porque su madre le hubiera enseñado a cultivar un huerto, no lo había hecho, ni sino porque el principio era el mismo, que hacer crecer seres vivos a partir de pequeñas cosas era una forma de conversación, y que esa conversación trascendía a uno mismo al compartir las semillas. Lucero creció como los caballos que han decidido ser ellos mismos, rápidamente, completamente, con una fidelidad a su propia naturaleza que dejaba claro que la pálida marca en la frente no era accidental. No era dócil como los caballos bien entrenados. Era dispuesta como los caballos que han decidido cooperar, porque han evaluado la situación y la han encontrado razonable, lo cual era una disposición diferente y más interesante. Toleraba a Beto con algo parecido al afecto y a Clarita con absoluta paciencia, y esta paciencia hacia Clarita era lo que Dolores notaba, más que nada, y por lo que estaba agradecida. Pa Clarita se había ido abriendo poco a poco, a su propio ritmo, como suelen hacer los niños que procesan las cosas con profundidad y sin prisas. La manta seguía presente, pero aparecía con menos frecuencia. Empezó a hablar con Lucero temprano por la mañana, antes de ir al colegio, de pie junto a la valla del potrero, con su uniforme, en voz baja y reservada, y Lucero la seguía con la misma atención que prestaba a todo lo que Clarita decía, como si las palabras pausadas de la niña fueran la información más interesante que pudiera existir. Una mañana de octubre, Dolores observó desde la ventana de la cocina cómo Clarita, en lugar de quedarse junto a la valla, cruzaba por primera vez la puerta del potrero y se acercaba a Lucero, poniendo ambas manos sobre la frente del potrillo. Lucero permaneció completamente inmóvil, y ninguno de los dos se movió durante un largo instante, y entonces Clarita apoyó la mejilla contra la cara del caballo. Esa mañana dejó la manta dentro. Lo volvió a coger al día siguiente, pero ya lo había dejado una vez, y eso fue un comienzo. Don Aurelio volvió 2 veces más ese año. La segunda vez trajo a su hijo, un hombre de 45 años llamado Rafael, que tenía los ojos de su padre y una calidez similar a la suya. Rafael recorrió la propiedad, observó el jardín, el potrero, la cerca sur reparada y las pequeñas mejoras que 7 meses de cuidadosa ocupación habían producido, y le dijo a su padre, pero en su presencia, que la propiedad lucía mejor que en años. Don Aurelio dijo: lo sé, el acuerdo al que llegaron, tras 2 conversaciones y un documento elaborado por un abogado de Manzanillo que ambas partes leyeron detenidamente, consistía en un contrato de arrendamiento de 5 años a un precio justo, con opción formal a prorrogarlo si ambas partes lo deseaban, y un acuerdo aparte sobre Canela y Lucero, en el que la postura de don Aurelio era la siguiente: la yegua y el potrillo estaban en su propiedad. Él era responsable de ellos y deseaba que fueran cuidados por las personas que ya los atendían bien. No lo expresó como un regalo, sino como un acuerdo práctico, que de hecho lo era, y también como algo más, algo que no mencionó explícitamente. Fulgencio Ramos no regresó, permaneció en la comunidad, porque las comunidades no exilian a sus miembros problemáticos, simplemente redistribuyen su carga. Asistía a las reuniones mensuales, contribuía al mantenimiento de los caminos y se comportaba con cortesía en el mercado. No miraba a Dolores con afecto, la miraba con la expresión característica de quien ha revisado su valoración de una situación y, aunque no le agrada la revisión, la ha aceptado. Eso bastó. Doña Rosario llegó a la propiedad en diciembre, con un paquete envuelto en tela, un trozo de bordado antiguo, con el mismo diseño de enredaderas floridas que el mantel del salón comunitario, pero más pequeño, del tamaño de una funda de almohada, con la delicadeza de quien lleva 40 años dedicándose a este oficio. Dijo: esto era mío cuando aprendí, ya no lo necesito. Dolores comprendió que se trataba del mismo gesto que el estuche de agujas que le habían dado a Amparo, aunque no la conocía,
Y doña Rosario no se lo explicó como un gesto, sino como una transferencia práctica. Lo aceptó tal como se le ofreció. Una mañana de finales de diciembre, con la estación seca de Colima dejando todo nítido y en calma, y el Pacífico visible desde el punto más alto de la propiedad como una lejana línea azul, Dolores fue al potrero para alimentar a los animales por la mañana. Lucero se acercó a ella en la puerta. Tenía 7 meses, y la redondez de potranca se transformaba en el inicio de la línea alargada de la yegua que sería. La pálida mancha en su frente conservaba la misma forma de siempre, única e inconfundible. Apoyó el hocico en la mano de Dolores con el saludo tranquilo y sin pretensiones de un animal que ya ha establecido su vínculo y no siente la necesidad de demostrarlo. Dolores sujetó la cara del caballo con ambas manos. Detrás de ella, desde la casa, podía oír a Beto haciendo ruido en la cocina, como lo hacía en todas partes, con generosidad, sin ningún propósito, y la voz de Clarita diciéndole algo con la seriedad que le daba a todo. El perro Mosco estaba entre los tamarindos, haciendo lo que fuera que hiciera por las mañanas, que era asunto suyo. El jardín estaba verde y con hileras. La cerca estaba en buen estado. Canela se acercó y se detuvo junto a su potrillo a la luz de la mañana, y los tres permanecieron en silencio por un instante. La mujer, la yegua, el caballo en crecimiento. El Pacífico era azul en el borde del mundo, y el aire olía a tamarindos, a la tierra arada del jardín y al particular aroma limpio de los caballos bajo la luz del sol invernal. Y así termina esta historia, amigos míos. No es la historia de una mujer que dejó de necesitar a la gente. Dolores necesitaba a la gente. Los dejaba entrar en su vida. Se sentaba a una mesa con agujas que apenas sabía usar y volvía miércoles tras miércoles hasta que aprendió. Tampoco es la historia de una mujer que dejó de llorar. El dolor estaba ahí. Ella sabía dónde estaba. Se había convertido en parte del paisaje, no en algo secundario. Esta es la historia de una mujer que buscó la tranquilidad y encontró en ella algo más fuerte que lo que había dejado atrás. El sonido de un potrillo en la hierba, la voz de un niño en la oscuridad, la mejilla de un niño contra el rostro de un caballo un martes por la mañana. El sonido de una vida que vuelve a la normalidad. Si esta historia te encontró en un lugar tranquilo, pensando en qué viene después, y debes saber que a veces lo que viene después ya está ahí, esperando entre la hierba alta, recién nacido, mirándote con los ojos abiertos. Cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te impactó? ¿La voz de Beto en la oscuridad del potrero? ¿Claria dejando la manta? ¿Lucero junto a la cerca saludando las manos de un anciano? ¿El ojo del potrillo encontrando a Dolores en la puerta del establo la primera mañana? Comparte esto con alguien que haya llegado a un lugar nuevo y aún no sepa lo que le espera. Hasta la próxima, amigos. Cuiden lo que está a su cargo. Que Dios los acompañe.